auditorio de pues nuestros martes, en donde abarcamos diferentes padecimientos o diferentes inquietudes que tienen ustedes, nuestro auditorio. Y bueno, como les platicábamos, el tema del día de hoy es el dolor. Así, en un espectro tan amplio como es el dolor, lo abarcaremos el día de hoy. Y recuerde que sus preguntas son básicas, son fundamentales, son el pilar de este espacio. Así que si nos las hace llegar, yo tengo en este momento en mis manos el teléfono en donde tenemos ese WhatsApp y usted nos hace favor de verlo en la televisión, escribir un mensajito y yo lo recibo con todo gusto para platicarlo con nuestra especialista. Y está con nosotros la doctora María del Rocío Guillén Núñez. Ella es médico, anestesiólogo, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Es médico adscrito a la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología y es directora médica de la Clínica Alive. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Oiga, creo que no me equivoco al decir que el gran espectro que tiene el dolor, todo lo que puede abarcar, ¿verdad? Sin duda, bueno, el dolor es la reacción de protección del ser humano ante una serie de adversidades físicas como golpes, inflamaciones, procesos infecciosos, pero también el dolor se puede convertir en una enfermedad como tal cuando el cuerpo ha sanado y lo único que queda de remanente es el dolor, que hablamos ahí entonces del dolor crónico. Ok, que aquí es importante y me encanta cómo lo maneja la doctora Guillén, este tema de el dolor es una alerta, porque muchas veces pues tenemos un dolor por aquí, por allá y nos tomamos una pastilla y lo seguimos dejando, cuando ya nos atendemos es porque esa enfermedad de la que nos hablaba el cuerpo a través del dolor creció y se hizo mucho más grande, ¿no? Así es. Existen muchas causas de dolor agudo, por ejemplo, los esguinces, la gente que juega fútbol, los desgarros, se te inflaman las telitas que cubren los grupos musculares que se llaman fascitis, procesos del abdomen, apendicitis, colecistitis, las colitis, todos estos son modelos de dolor agudo, pero también existen una serie de procesos en los cuales, por ejemplo, alguien que tuvo un problema de columna, se cayó, le dio dolor de espalda, que se llama lumbalgia, y en lugar de que se quite en 4 a 6 semanas, pues luego resulta que a la 8ª semana sigue teniendo dolor y luego a la 12ª semana sigue teniendo dolor. Y entonces ahí los mecanismos de cómo el cuerpo responde cambian. Y entonces se vuelven estos procesos que se llaman dolor de tipo crónico y en donde pues la situación es mucho más complicada de tratar. ¿Cómo diferencian ustedes los tipos de dolor, por decirlo de alguna forma? Porque en grado nos dicen, a ver, del 1 al 10, ¿en qué número te duele? ¿No? Es el clásico, porque me duele mucho, pues el mucho puede ser a lo mejor 10. Muchísimo, de acuerdo a mi umbral, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ustedes clasifican los tipos de dolor, doctor? Existen diferentes maneras de clasificarlo. Una, por el tiempo de evolución. Entonces aquí tenemos 2 grandes apartados. Modelos de dolor agudo es cuando es el síntoma que te está protegiendo, que te dice, ojo, quita el dedo de la puerta, ojo, saca la mano de la plancha caliente, etcétera. Y los procesos de tipo crónico, que también de acuerdo al tiempo de evolución son aquellos que están permanentes por 3 meses o más en la vida de forma cotidiana de una persona. También se puede clasificar de acuerdo a quién le da origen al dolor. Y aquí tenemos 2 grandes apartados. Modelos de dolor nociceptivo, en donde la afectación del sistema músculo-esquelético, músculo, tendón, fascia, hueso, todo eso es una parte, y las estructuras viscerales, que es el dolor visceral. Y tenemos el otro gran apartado, que son los modelos de dolor de tipo neuropático, como mencionábamos ahorita. Por ejemplo, en nuestra población, que hay mucha gente que tiene diabetes, la mitad de ellos a lo largo de su enfermedad van a desarrollar un daño a las estructuras nerviosas que se llama neuropatía diabética. Y de esa mitad, la mitad va a tener dolor neuropático. O sea, neuropatía diabética está el doloroso. Brotes de herpes zóster, que les quede el ardor, la quemazón, lo que mis pacientes dicen que se llama asiática, que es la afectación del nervio ciático. Que no saben de dónde le duele, pero exacto, le duele. Y que te duele toda la pierna y te Sí. corre y todo esto. Son procesos de tipo neuropático. Otra manera de clasificar el dolor. Y por intensidad, como tú bien dices, dolor leve, moderado o severo. ¿En qué momento debemos tener mayor atención al dolor para visitar a un médico? En agudo, cuando es algo muy intenso y cuando es algo que tú estabas perfecto, vas caminando, te caes y no aguantas el dolor y no puedes mover la extremidad o el brazo o lo que sea, que te revise un médico, porque puede ser que tengas un esguince, una fractura, una lesión ligamentaria. Y luego, lo que tú bien dices, nos tomamos unas pastillas, además siempre de 2 en 2, 2 ácidos acetilsalicílicos, 2 ibuprofenos,
Y claro que te funciona, pero quedas con una limitación. Y si lo dejas pasar, ese problema a lo largo del tiempo va a hacer que no puedas mover bien el brazo, que no puedas apoyar bien el pie, y entonces vienen los procesos de tipo crónico. Claro. Y que bueno, hablando de estos dolores, no sé si entre dentro de los neuropáticos o neuropáticos. Neuropáticos. Por ejemplo, ¿cuántas personas vivimos, doctora, con dolor de cabeza? Muchas veces en la semana nos tomamos una pastilla y decimos, pues, yo soy así, soy migrañosa, o a mí me duele la cabeza porque esta ciudad y porque me presiono, etcétera. Eso creo que también sería un signo de alerta, ¿no? Claro, o sea, muchas veces y dependiendo de la edad. O sea, por ejemplo, los dolores de cabeza, y por la bola de años, después tenemos que buscar qué pasa. O sea, el dolor de cabeza en la edad adulta joven, o sea, de 20 a 30, y si tiene ciertas características puede ser migraña, pero también puede ser cefalea tensional, o sea, los dolores de cabeza asociados al estrés, al ruido, al mal sueño, a que no se come bien, al estado de ánimo de uno que es muy grinch. Entonces, si uno se estresa mucho, te da dolor de cabeza. Pero después de cierta edad, además de la migraña, hay que cuidar otras cosas. El dolor de cabeza te puede indicar que tienes lípidos altos, ya sea colesterol o triglicéridos, que tu presión está elevada, y pues si tú la tapas con pastillas, en algún momento puedes tener una complicación. Claro. Yo creo que siempre deberíamos de ver por la salud preventiva en general. Y ya con base en eso, hoy existe la gran fortuna de que en muchas áreas de donde venden medicamentos en las farmacias hay un consultorio que se llama consultorio aledaño a la farmacia, y ahí te pueden dar atención, orientación o incluso consulta. Entonces yo creo que muchas veces es importante ir, que te revisen, que te tomen la presión porque te duele la cabeza, estás mareado, tienes náusea. Y si la situación es compleja, bueno, pues hay que ir con un especialista. Y si es más compleja, pues estamos nosotros. Claro, que muchas veces uno no pone de pretexto, porque la verdad yo creo que es un asunto de cultura, pero ponemos de pretexto el no tengo tiempo o no tengo dinero. Y bueno, si estos consultorios pueden ser una herramienta fácil, les digo, como de primer contacto, no para una atención de mayor importancia, pero así de me duele la cabeza y vamos a ver qué pasa, creo que sí podría ser una buena herramienta, ¿no? Sí, claro, sin duda. Aquí tenemos varias preguntas de nuestro auditorio, no sé cuánto nos queda al señor productor. 10 segundos, así que no tenemos tiempo para hacer las preguntas, pero no se nos preocupe. Regresando, comenzamos con sus preguntas a través de este WhatsApp y volvemos en el consultorio. Con más de 31 años en el mercado mexicano, El Economista ha sido y seguirá siendo un testigo objetivo de la historia económica moderna y algo mucho más importante. Sabemos que la información no es suficiente. Proponemos un debate responsable, equilibrado y profundo de la agenda económica y empresarial de nuestro país y el mundo. El Economista, testigo de la historia que vivimos diariamente. Sí es posible en Sportway, porque aquí tenemos todo lo que necesitas para cumplir tu meta. Ven y experimenta los beneficios que te produce ejercitarte. Súmate a la gente positiva, alegre y dinámica que está cambiando el futuro. Tenemos para ti un completo equipo de acondicionamiento físico y las instalaciones más modernas para la práctica de natación, fútbol, gimnasia, box, taekwondo, patinaje artístico y hasta hockey. Ven y cambia tu vida. Yo soy Coach Sandy y quiero invitarlos a que no se pierdan Wellness Tour, un programa totalmente dedicado a cuidar tu cuerpo y mente con tips de alimentación, ejercicio y turismo de bienestar. No se lo pierdan por Life Network. Bueno, de regreso en este consultorio, estamos hablando hoy del dolor y, bueno, nada más reiterarle la invitación a que participe con nosotros.
Recuerde que en pantalla nuestro productor pone el número de WhatsApp al que usted nos hace favor de mandar sus preguntas y la doctora Guillén, hoy presente con nosotros, María del Rocío Guillén Núñez, nos responde las preguntas. Y mire, nos escribe aquí Angélica Vallarta y ella dice, yo tengo fibromialgia, son dolores muy intensos. Si nos pudiera explicar a qué se deben y dentro de qué tipo de dolor se clasifica. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad que el postulado, o sea, la hipótesis de por qué se produce es una alteración en la función del sistema nervioso central. Existen factores predisponentes, por ejemplo, el género femenino. El ser mujer tiene 7 veces más probabilidades que un hombre, o sea, la relación hombre-mujer es 7-1, de tener fibromialgia. 2, volvemos con la edad. Aparece alrededor de los 20 años, aunque hay casos que se han documentado en mujeres más jóvenes, o incluso yo tuve un varón de 14 años con fibromialgia. Y además de esto, algunos eventos físicos, como cuáles, accidentes automovilísticos en donde haya lesiones por latigazo. ¿Temas emocionales tienen que ver? Sí. Procesos infecciosos virales que hayan sido muy intensos y después de esto o aparejado a esto exista alguna alteración anímica importante, depresión, síndrome de ansiedad generalizada, abuso físico o emocional en la infancia, son como factores predisponentes para que en algún momento pasa esto como la suma de 1 más 1 que te llega a 10, se detona la fibromialgia. Y entonces existe una alteración en cómo los nervios conducen. Y entonces eso hace que tú tengas un dolor generalizado, que además del dolor, que es como si hubieras hecho mucho ejercicio, como si tuvieras una contractura espantosa de la espalda, del cuello y te duelen los codos, todo, cefalea, te da colitis, alteraciones del patrón del sueño y sin duda alguna alteración del estado del ánimo. Eso es lo que se caracteriza con fibromialgia. Pero hay que hacer un diagnóstico diferencial, es decir, muchas veces a mí me han tocado pacientes, bueno, no muchas, pero sí varias veces he atendido pacientes que han sido diagnosticadas con fibromialgia y que el tratamiento no les está ayudando, entonces llegan conmigo de segunda opinión o a veces mis colegas me las envían. Y hay que descartar hipotiroidismo, hay que descartar otras alteraciones metabólicas que dan dolor generalizado y no es fibromialgia. De acuerdo, aquí, porque gente que refiere tener fibromialgia dice que me duele todo y uno no entiende porque físicamente se ven bien, sí, solamente agotados, ¿no? Claro. Pero es dolor crónico y constante, señalan sí, los pacientes. Y esto también altera el patrón del sueño. Entonces, como no descansan bien las pacientes con fibromialgia, si tú no entras en la fase REM del sueño, tus células no se regeneran, o sea, no se nutren de nuevo. Entonces te despiertas y te sientes igual de cansada porque en realidad no llegaste a la fase del sueño profundo en donde realmente descansas. ¿Es curable la fibromialgia? No, se controla. Existen muchas maneras de mejorar la calidad de vida, principalmente ejercicio, medidas farmacológicas, medidas no farmacológicas y terapia psicológica o incluso psiquiátrica si la paciente está en depresión. Muy bien. Aquí Teresa Buendía pregunta, yo tengo migraña desde los 18 años, tengo 26, es constante. ¿Esto se atiende y es curable? Sí, aquí creo que la conceptualización de la migraña es distinta. La migraña es un problema de un desorden de los vasos sanguíneos. Es muy compleja el cómo se produce, pero cómo se trata no tanto. Hay que identificar el patrón de la migraña. Como comentábamos hace un momento, puede haber migraña con aura o migraña sin aura. Dependiendo de eso y el número de episodios y hacer como el diario de dolor, es si se requiere tratamiento o no. Si existen 4 episodios o más de migraña que afecten más de un día de esa persona, se debe dar un tratamiento en un mes. Se debe de dar 4 en un mes o más, o 3 en un mes, pero que sean muy intensas y que afecten más de 24 horas en la vida de una persona. Hay que dar tratamiento preventivo, 6 meses hasta 2 años. Y además de eso, se dan tratamientos que se llaman abortivos, para que cuando viene el episodio, aunque tengas tu tratamiento de todos los días, mejore tu condición en ese momento y no la sufras ni la pases tan terrible. Sí, porque es de verdad inhabilitante el tema de la migraña. Sí, puede ser terribilísimamente. Hay gente incluso que hasta del estómago se pone mal por la migraña. ¿Qué tiene que ver, por cierto? Lo que pasa es que existe... Es el primo de un amigo. Ah, sí, yo sé. Lo que pasa es que existe la conexión del sistema trigémino-vascular, que es lo que genera la migraña, que controla los vasos sanguíneos y la liberación de sustancias que te causan inflamación y el dolor. También está conectado con parte de un sistema nervioso autónomo, que es el vago, y te puede dar náusea, te puede dar mareo, y puedes vomitar. En los niños se llama migraña abdominal, por ejemplo, porque afecta más el área abdominal que el sistema trigémino-vascular que está en el cráneo y en la cabeza del paciente. Ah, ok.
Mira, aquí nos escribe Cecilia Juárez y ella pregunta, escucho que la doctora está en una clínica del dolor, ¿cómo puedo accesar? Dice, ¿y qué se trata ahí? Tengo dolores constantes, no nos explica aquí. Ok, digo, en la parte pública yo trabajo ya hace varios años, más de 15 en el Instituto Nacional de Cancerología, pero ahí la única manera de acceder, y espero que no sea el caso de esta paciente, es tener cáncer y no tener ningún tipo de seguridad social. Y en el área privada trabajo en una clínica que se llama Clínica Life, que es un proyecto en el cual solamente nos dedicamos a tratar dolor y todas las especialidades giran alrededor del paciente con dolor. Nutrición, terapia física de rehabilitación, psicología, psiquiatría. Somos un grupo al día de hoy, más o menos 11 algólogos trabajando ahí. Digamos que alguien que nos está viendo en pantalla como María, me parece que se llamaba, Teresa Juárez, tiene dolor constante, ¿puede ir a una de estas clínicas? Claro, digamos? Podemos hacer una evaluación e identificar qué es lo que creemos que está pasando. A veces hay que hacer estudios de sangre o algún estudio de imagen para corroborar el diagnóstico, pero sin duda alguna podemos identificar qué pasa y si no es un tema necesariamente nuestro, le decimos con quién ir. Y si es nuestro, nosotros lo tratamos, punto. De acuerdo. Oigan, aquí algo importante, no sé cuánto nos queda, es que quiero hacer una pregunta. Bueno, ahí estaba el teléfono en pantalla para que se comunique con nosotros al WhatsApp. Recuerde que sus preguntas son las que hacen posible este programa. Yo tengo una pregunta respecto al tema del dolor, ojalá nos dé tiempo de contestarla, si no, pues la contestamos después. Pero aquí escuchábamos que usted es especialista, doctora, en medicina del dolor y cuidados paliativos. Entonces uno piensa, el dolor hay que atenderlo, me cura la enfermedad y se me quita. Pero nos decía al principio que hay dolores pues que a pesar de que ya no está la enfermedad, se quedan. Sí. Si nos pudiera explicar en qué casos y entonces si eso, cómo se trate ya como una enfermedad. Creo que sí ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, 40 segundos. Ahorita a la vuelta. O no. Ejemplo, un brote de herpes zóster. Es una infección viral, sí, que es como varicela, pero después se presenta el herpes. Hacen brotes, hacen vesículas, se caen, duele horripilante. Lo ideal es que 6 semanas después, 4 semanas después, no haya ni vesículas, ni costras, ni dolor, solo unas manchitas en la piel. Pero puede ser que en el 50% de la gente, después de 50 años, este dolor se queda. Ya no está el virus, ya se cayeron las costras, ya la infección como tal se apagó, y lo único que queda de remanente es el ardor, la quemazón, ahorita el dolor. Platicamos por qué queda y qué se hace. Regresamos rápidamente, ahora sí, el corte ya llegó, así que vámonos y regresamos rápidamente. El Sistema Educativo de Canadá, uno de los mejores del mundo, llegó a México. Para ti, que sabes que la educación de tus hijos es lo más importante. Maplebird te ofrece programas educativos completos que utilizan metodología canadiense y planes de estudio desarrollados por expertos. Hay más de 300 escuelas Maplebird en 16 países, con niveles de preescolar, primaria y secundaria, entre ellos México. Maplebird, educación bilingüe, educación global. Cerca de ti, en Lomas Verdes y Santa Fe. ¿Cuánto tiempo ha durado el ataque de hipo más largo registrado? A. 68 años. B. 68 horas. La respuesta correcta es A. Charles Osborne de Iowa, Estados Unidos, tuvo un ataque de hipo que comenzó en 1922 y terminó hasta 1990. En esta temporada de Yoga Tu Espacio, acompaña a nuestros instructores de yoga en las rutinas diseñadas para ti. Encuentra tu estabilidad emocional a tiempo que tonificas tu cuerpo. Solo aquí, por Salud TV.
de regreso y bueno, aquí leyendo todas las preguntas que nos llegan de ustedes, nuestro auditorio. No se quede con las ganas, mándelas. Recuerde que si no nos da tiempo en el programa de responderlas, nos hace favor la doctora, la especialista de las respondiendo e incluso las de las repeticiones. Si usted ve este programa en repetición, el WhatsApp está permanentemente a su disposición, aunque el especialista ya no esté con nosotros, se le hacemos llegar la pregunta y amablemente a lo largo pues, de las dudas que tenga la gente las vamos respondiendo. Ténganos paciencia, estábamos ahorita viendo que incluso ya están llegando, bueno, llegaron en días pasados de otros temas, pero los iremos respondiendo con todo gusto y con todo agradecimiento a su confianza a el consultorio. Estamos hablando del dolor, está con nosotros la doctora María del Rocío Guillén Núñez, especialista en el tema del dolor, y nos estábamos ahondando en este asunto que nos explicaba que hay enfermedades que pues obviamente da dolor, se determina que es por determinado padecimiento, se soluciona el padecimiento y ese dolor no termina y se convierte entonces en dolor crónico. Entendí bien, ¿verdad? Así es, Muy sin bien. duda. Y teníamos el caso del herpes zóster. Así es. Okay. Entonces decíamos, pues lo que queda de remanente en algunos casos cuando la gente es de edad avanzada o por algún motivo su sistema inmunológico está comprometido, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes con alguna enfermedad inmunológica, puede quedarles este remanente de dolor que se llama neuralgia posherpética. Y aquí la neuralgia es la propia enfermedad y es un modelo clásico de algo que se llama dolor neuropático localizado. ¿Por qué? Porque afecta una zona anatómica no tan grande, específica del cuerpo, en donde las características pueden ser quemazón, ardor, toque eléctrico, descargas, que les duele el roce de la ropa, y ahí obviamente se deben de atender, porque entre más tiempo pasa, es más complicado someter ese dolor, que no necesariamente se va a curar. Quisiera decir que sí, pero la verdad es que no, en muchos de los casos no se cura, en otros sí. Pero lo que sí podemos hacer es controlarlo adecuadamente. Para que la persona pueda tener una vida normal, digamos. Porque así es. El dolor me imagino que debe ser inhabilitante. Sí, porque se ha observado que en modelos de dolor neuropático más de la mitad de las personas no duermen bien. Alrededor del 30% de la gente con dolor neuropático, sea localizado o no, va a tener depresión. Tienen pérdidas de días de trabajo, tienen aislamiento social, tienen alteraciones en la dinámica de su familia, pueden perder a la pareja muchas veces pues porque el dolor te pone de malas. De malas, exactamente. Entonces, obviamente que la gente dice, bueno, ya te aguanté 3 años, pero ya no puedo más. Entonces, por eso también es importante mejorar el control del dolor, ayudarlos a mejorar su funcionalidad, porque esto los regresa a la vida a los pacientes. Así es. Justamente nos preguntaban por acá, Gilberto Anaya, y preguntaba del tema de el dolor, dice, a veces a mí lo que me sucede es que me duele determinada parte como una especie de ardor. Me dicen que es dolor neuropático. Si es permanente, sí. ¿No es neurálgico? Si fuera, o sea, lo que pasa es que el dolor neuropático es cuando existe ya una afectación a una estructura nerviosa, ya sea porque está aplastada, es decir, porque tiene una compresión, o porque el cablecito, es como los cables de la luz, los nervios, los recubre un plastiquito, ustedes han visto. Sí. Los nervios tienen un recubrimiento que se llama vaina de mielina y por diferentes causas como el brote de herpes zóster, que el virus se come la vaina de mielina, en diabetes, la diabetes maltrata la vaina de mielina, en el virus de la inmunodeficiencia adquirida también, o porque hay una inflamación al lado, apachurran al nervio y esto te condiciona dolor. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor neurálgico y una neuropatía? Que la neuropatía es algo crónico y en el cual está maltratado estructuralmente el nervio. Y en otras puede ser que esté apachurrado un ratito, como cuando te golpeas o cuando te da neuritis del ciático, que no necesariamente es una ciatalgia como tal, se descomprimen los músculos, se desinflaman y se te quita el dolor. ¿Qué pasa? Ahorita que estamos refiriendo a esto, yo creo que, y le decía a la doctora que yo creo que nos ha pasado a todos, que aparentemente no sucedió absolutamente nada. De hecho, es de repente estás en tu día a día y de repente te empieza a doler. A mí, no sé, por ejemplo, de repente es la piel, o sea, como que arde, como que se quema, pero no pasó nada. Y a lo mejor puede durar 2 horas, pero a lo mejor puede durar 3 días. ¿Eso es normal? No, o sea, bueno, es que eso puede suceder por postura. O sea, si duermes mal, por ejemplo, si tu cuello está todo chueco y duermes mal y tienes una contractura, o aunque no tengas una contractura, a veces los nervios salen de la columna cervical, bajan por el hombro e inervan el brazo, que se llama plexo braquial. Entonces, si se apachurra un poquito un nervio, te puede dar esas características, pero es una neuritis, eso es una inflamación del nervio. Y 2, 3 días y se quita.
Ahora, si no se quita, por favor vayan al médico, porque entonces quiere decir que hay un problema que hay que estudiar, que puede ser del codo del tenista, puede ser del hombro, una compresión del plexo braquial, o puede ser un problema de la columna cervical. Y aquí, dependiendo del tamaño de la afectación, también podemos saber si es dolor neuropático localizado o no. ¿Y por qué te digo esto? Porque ya existen nuevas terapéuticas en nuestro país que no se toman, se pegan. Okay. Y entonces son bastante efectivas sin necesidad de tomar el medicamento, o a veces hay que hacerlo combinadamente para mejorar el control. Claro. Me dicen que nos queda 1:30. A mí me gustaría tocar rápidamente el tema del dolor y cuidados paliativos, y hablábamos hace un momento del tema del cáncer, por ejemplo, que sabemos que en algunos casos hay dolores muy fuertes, cáncer de hueso, etcétera, son dolores muy fuertes. Sí. Aquí, ¿cómo se trata todo este tema, amén de la enfermedad, el dolor? Bueno, existen medidas farmacológicas, o sea, pastillas, parches, etcétera. Si esto no es suficiente, además tenemos que echar mano de psicología para que mejore el estado de ánimo, etcétera. Si todo esto no es suficientemente efectivo, también existe un gran apartado que se llama manejo intervencionista del dolor. Obviamente lo hacemos gente preparada, especializada en el tema, y podemos hacer bloqueos. Te puedo inyectar, por ejemplo, un medicamento aquí en la columna cervical para que se desinflamen los nervios del brazo. Si no es cierto que te va a servir para toda la vida, te va a mejorar mucho 1 o 2 años, y si tú corriges tu postura, corriges el no estar viendo el celular así, corriges cómo duermes, vas a mejorar. Igual con la columna lumbar, o por ejemplo en dolor por cáncer, hacemos procedimientos para quemar nervios que inervan las vísceras, de arriba, de abajo, y te controla el dolor. Oigan, qué tema tan interesante. La verdad es que ojalá nos pueda visitar nuevamente la doctora en este programa, porque además de que se quedaron algunas preguntitas, pues tenemos todavía muchas. Una servidora le surgen tantas dudas. Pero en fin, muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Siempre gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a este bello equipo, y muchísimas gracias a usted. Nos vemos la próxima en el consultorio. Pásela muy bien, quiérase, ámese y cuide su salud. El dinero en efectivo va a desaparecer. Es momento de no perder más ventas. Facilita que te